Vamos con la cuestión de hoy. El problema nos dice lo siguiente. En un grupo de personas reunidas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos dos cumplan años el mismo día? Para resolver este problema tenemos que recordar lo siguiente. Primero, la ley de Laplace, que dice que la probabilidad de un suceso es el número de casos favorables partido por el número de casos posibles, siendo todos los casos posibles equiprobables. Un ejemplo, la probabilidad de obtener un número par, imaginaros que lanzamos un dado y nos piden la probabilidad de obtener número par, pues serían tres casos favorables, que son el 2, el 4 y el 6, y 6 casos posibles, que puede salirnos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. La siguiente cuestión que tenemos que sabernos es la probabilidad del suceso contrario es igual a 1 menos la probabilidad del suceso del que es contrario. Un ejemplo, la probabilidad de salir impar es 1 menos la probabilidad de ser par. Como la probabilidad de ser par ya lo tenemos calculado, sería 1 menos 3 sextos, y eso va a ser igual a 3 sextos. Por tanto, la siguiente cuestión que tenemos que saber es que cuando dos sucesos son independientes, la probabilidad de que se cumpla A y B es igual al producto de las probabilidades. Si en lugar de ser 2 son 3, análogamente, etc. Vamos a poner un ejemplo. La probabilidad de A y que se cumpla B, como acabamos de decir, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Por ejemplo, si nos dicen cuál es la probabilidad de sacar un 1 a lanzar un dado y sacar también un 1 a lanzar otro dado, como estos dos sucesos son independientes porque el suceso salir un 1 no va a depender de que en el otro dado nos salgan 1, son sucesos independientes, pues la probabilidad de que se cumpla uno y otro suceso es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. La probabilidad de salir un 1 es un sexto, porque solamente hay un 1 en el dado y hay 6 caras, ¿verdad? Bien, y la probabilidad del 1, un sexto, por tanto, sería un sexto por un sexto, sería un 36. Esta cantidad la podemos comprobar también, mirar. En esta tabla yo tengo los resultados del primer lanzamiento en la primera fila del dado y los resultados del segundo lanzamiento o los resultados del otro dado en la primera columna. Todos los resultados posibles que pueden salir son 36. Observar que hay 6 filas y en cada fila hay 6 resultados. El que me salga un 1 en el primer dado y un 1 en el segundo solamente es este caso. 1 de 36, como calculamos antes por la probabilidad de sucesos independientes. Bien, con estas premisas, con estos elementos que tenéis que saberos, vamos a el problema de hoy. El problema de hoy nos dice cuál es la probabilidad de que haya al menos dos personas que cumplan cumpleaños el mismo día, en un grupo de personas. Aquí tenemos un grupo de personas. Imaginaros que si son dos personas, la probabilidad de que no cumplan cumpleaños el mismo día, esas dos personas, es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo, porque el cumplir años, en este caso dos personas, son sucesos independientes. La probabilidad del primero, bueno, pues serían 365 fechas posibles favorables, partido por 365 fechas posibles, y por la probabilidad del segundo, que serían 365 menos 1, porque las fechas favorables para que no coincida con el primero pues son todas menos la fecha que hemos escogido para la primera persona, partido por 365 posibles. Si hacemos esta operación nos salen 0,997.
La probabilidad de que al menos una de esas dos, o con otras palabras, la probabilidad de que cumplan años el mismo día, esas dos personas, es 1 menos esta probabilidad por el suceso contrario, y eso nos sale 0,03. Bien, imaginaros que tenemos 3 personas. La probabilidad de que no cumplan años ninguna de las personas el mismo día sería igual a la probabilidad del primero, que sería, tenemos 365 casos favorables entre 365 casos posibles, por la probabilidad del segundo, que ya tendríamos un caso menos favorables, porque tenemos que tener en cuenta que la fecha del cumpleaños de la primera persona no lo podemos escoger, partido por 365 fechas posibles, por la probabilidad de la tercera, que serían 365 menos 2, porque no podemos escoger las fechas ni de la primera ni de la segunda, partido por 365 posibles. Si multiplicamos estas cantidades, nos salen 0,991. La probabilidad de que al menos una de las tres cumpla años el mismo día sería, por el suceso contrario, 1 menos esta probabilidad. Y eso nos sale 0,09. Bien, imaginaros que en lugar de tener 2, tenemos 23 personas. La probabilidad de que no cumpla ninguna de ellas años el mismo día sería 0,4927. Lo calcularíamos como en este caso, pero en lugar de tener 3 factores, tendríamos 23. Siempre en el denominador tendríais 35 y fijaros que aquí tendréis que poner menos 22. Y si hacéis todo ese producto os queda 0,4927. La probabilidad de que al menos 2 personas de esas 23 cumplan años el mismo día por el suceso contrario sería 1 menos esta cantidad. Y eso nos sale 0,5073. Bien, vamos a aplicar esta situación para un caso práctico. Imaginaros que tenemos un partido de fútbol. En un partido de fútbol hay 22 jugadores entre los dos equipos. Bien, si contamos también el árbitro, pues tendríamos 23 personas. La probabilidad de que al menos 2 personas de esas 23 cumplan años el mismo día es superior al 50%. Y esto es todo. Hasta la próxima.